Volodymyr Zelensky baja el tono de su discurso hacia Washington luego de recibir en Kiev al enviado especial de la Casa Blanca para Ucrania. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Mientras el enviado de Donald Trump a Ucrania se reúne con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev, continúa el debate en torno a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó a Zelensky de dictador. Jornada de luto en Israel tras el regreso sin vida de 4 rehenes de Hamás. Según las autoridades, se trata de 3 miembros de la familia Vivas de origen argentino y de un israelí de 83 años. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá designan oficialmente como grupos terroristas a varios carteles del narcotráfico de México. La presidenta mexicana respondió anunciando 2 reformas a la Constitución para proteger la soberanía de su país. Ucrania está lista para un acuerdo sólido y efectivo sobre inversión y seguridad de la forma más rápida y constructiva con el presidente de Estados Unidos. Esto ha expresado en la plataforma X Volodymyr Zelensky tras su reunión en Kiev con el enviado especial de la Casa Blanca para Ucrania, Keith Kellogg, para discutir una prolongación del apoyo militar de Washington. Este mensaje del mandatario ucraniano baja el tono a la escalada verbal desatada esta semana, y en la que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Zelensky de dictador por negar a su país los derechos de explotación de los yacimientos de tierras raras de Ucrania. La Comisión Europea insistió en que el mandatario ucraniano es legítimo y no un dictador. Con más informaciones sobre este asunto se encuentra en Washington el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora allí en la capital estadounidense. José, ¿qué dijo la Casa Blanca a propósito de este viaje de su representante Keith Kellogg a Kiev? Sí, hay que decir que aún antes de que se reuniera Keith Kellogg con el presidente ucraniano Zelensky, ya él mismo había asegurado que su papel ahí era escuchar a las autoridades ucranianas, esto pues bajando el nivel de exactamente lo que podía proponer. Al mismo tiempo, el hecho de que la Casa Blanca, de acuerdo con reportes, haya decidido quitar la oportunidad de una rueda de prensa conjunta muestra que la verdadera voz sobre el conflicto está directamente en la Casa Blanca, muy lejos de donde estaba Kellogg. Y es por eso que hoy mismo el consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, el señor Mike Waltz, aseguró pues que hay mucha frustración con el presidente Zelensky por parte del presidente Trump, esto justificando los dichos que marcan un antes y un después de la relación de Estados Unidos con Ucrania. De acuerdo con el consejero de Seguridad Nacional Waltz, el presidente Trump considera que Zelensky y en general las autoridades ucranianas no han sido lo suficientemente agradecidas con lo que hizo por Ucrania en su primer término. También aseguró que consideraba como insultos varias de las expresiones lanzadas por Zelensky y también aseguró que el hecho de no haber acordado un acuerdo en los temas de tierras raras era algo que había frustrado mucho al presidente Trump. Por último, nada más, el presidente Trump, de acuerdo con su consejero de Seguridad Nacional, está enfocado en hacer entender al presidente Zelensky que la guerra debe terminar. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones. Y recientemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó congelar todos los fondos para USAID, la principal agencia de Washington para financiar programas humanitarios en todo el mundo. El recorte también afecta a los ucranianos. Desde el inicio de la invasión rusa, Estados Unidos ha proporcionado unos 2.600 millones de dólares en ayuda humanitaria. Esto ahora ha llegado a un abrupto final. Esta unidad médica móvil realiza una de sus últimas salidas partiendo del hospital de la ciudad de Tetiv hacia los pueblos de los alrededores, un servicio financiado por la Agencia de Ayuda Estadounidense. La salida estaba prevista para el 28, pero el 27 nos comunicaron la suspensión del proyecto. Habíamos planeado ya visitar 3 pueblos y decidimos hacerlo por nuestra cuenta. Sería inhumano hacer esperar a la gente. El equipo llega al domicilio de uno de sus pacientes habituales.
Добрий день. María Mefodievna, de 84 años, apenas podría ver a un médico si no fuese por las visitas de la unidad móvil. Ми зробили зараз ЕКГ. Practicamos un electrocardiograma a distancia porque no solemos llevar con nosotros equipos aparatosos y pesados, apenas el dispositivo que lee el electrocardiograma y una tableta. Toda la información obtenida es almacenada en la nube. Hoy hemos medido sus niveles de azúcar y colesterol en sangre. ¿Cómo podría ir al hospital? Solo para ir a la comisaría ya tengo que pedir ayuda a varias personas para poder salir de casa con la silla de ruedas. Y no hablo solo por mí, sino por todos los vecinos, jóvenes y ancianos. ¿Cómo podemos ir a Tetiev si apenas sale un autobús 3 veces por semana? La unidad médica móvil estaba financiada por USAID. Ahora podrá conservar todo el equipamiento que había recibido, incluidos glucómetros, un desfibrilador y un ecógrafo portátil. Pero ya no tendrá posibilidad de hacer salidas, ya que el hospital no puede permitirse financiar este servicio por cuenta propia. Así, esta ha sido forzosamente la última visita de la unidad médica móvil, dejando sin su asistencia a los habitantes de los pueblos que visitaba. Si pudiésemos echarle gasolina a la ambulancia para ir a visitar un paciente postrado en cama, lo haríamos. Pero ya no depende de nosotros. Es una pena que dependa de Donald Trump. Ahora ya solo pueden esperar. El destino de estos proyectos financiados por Estados Unidos permanecerá de momento en el limbo. Y ya nos acompaña Rosa Casals, lo que quiere decir que es momento de pasar a la economía, Rosa, pero seguimos hablando de Estados Unidos y los recortes. Y de Donald Trump, sin duda, Carol. La oleada de recortes y despidos dirigida por el magnate Elon Musk bajo las órdenes del presidente Donald Trump está haciendo estragos entre el funcionariado estadounidense. Este jueves, un alto cargo de la Agencia Federal Tributaria del país anunció entre lágrimas planes para despedir a entre 6 y 7 mil de sus empleados en periodo de prueba, es decir, prácticamente al 6% de la agencia. La mayoría de los trabajadores afectados fueron contratados por el IRS, el Servicio de Impuestos Internos, bajo la administración Biden, como parte de un esfuerzo por aumentar la recaudación fiscal entre los contribuyentes más ricos. Gracias a esta medida, la agencia aumentó su plantilla hasta los 100.000 empleados. Trump encargó al multimillonario Elon Musk recortar gastos en las agencias federales con el objetivo de reducir el tamaño del gobierno y los gastos públicos. Miles de funcionarios tiemblan ante los planes de Donald Trump, un asunto que comentamos con nuestra compañera allá en Nueva York. Ana, ¿qué tal? Los despidos de estos trabajadores, concretamente de la agencia tributaria, llegan en plena temporada fiscal. ¿Qué impacto pueden tener, Ana? Efectivamente, Rosa, la temporada fiscal empezó a finales de enero y acaba el 15 de abril. Y cuando comenzaron los despidos de trabajadores federales, los del IRS estaban fuera de consideración para aceptar el paquete de compensación y salida precisamente por este motivo, porque además esta agencia está prácticamente, crónicamente infradotada para atender a todos los contribuyentes que así lo precisan durante esta temporada fiscal. No obstante, los recortes parece que llegan y de momento están afectando a algunas divisiones como la de pequeños negocios y autónomos, aunque todavía no se tiene un cuadro completo de hasta dónde están llegando estas notificaciones de despido. La Casa Blanca, además, quiere que muchos de los agentes del IRS estén trabajando en casos de inmigración con el Departamento de Seguridad Nacional. El miércoles, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, comentó en Fox News que el objetivo final de Donald Trump es acabar con esta agencia. Y los recortes también van a llegar al Pentágono. Desde el Departamento de Eficiencia llegó al Pentágono el pasado viernes y parece que ya se están preparando recortes de un 8% en el presupuesto, según ha dicho la Radio Nacional Pública, durante 5 años, 8% durante los próximos 5 años, aunque se van a dar prioridad, por ejemplo, a algunos programas como, por ejemplo, el de la asistencia en la frontera. Ana, otra cosa que veíamos es que Donald Trump dice estar considerando mandar un cheque a los contribuyentes con lo que llama ahorros con estos recortes de costes. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra?
Si Trump ha dicho que lo está pensando, la idea sería mandar a los contribuyentes el 20% de los recortes de costos o estos ahorros. Su idea también pasa porque el otro 20% vaya a rebajar la deuda y aún no ha dicho qué va a hacer con el 60% restante. Es una propuesta que le ha hecho Elon Musk, que oficialmente es asesor de la Casa Blanca y no el responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental o DOGE, aunque todavía no se sabe quién es esta persona. Musk recibió la sugerencia de un usuario en su red social, en X, que ve estos cheques como una especie de dividendo. De momento no está claro de qué cantidad se está hablando porque, aunque en la web de Dodge se dice que se han ahorrado 55.000 millones, los cálculos que hay son otros. No más de 16.000 están certificados. Interesante lo que nos cuentas. Muchísimas gracias desde Nueva York, Ana. Gracias, Rosa. Bueno, y mientras Donald Trump presiona al presidente ucraniano Zelensky para que ceda el 50% de los beneficios de sus minerales, Ucrania comenzó a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Kiev espera que la institución desembolse pronto 917 millones de dólares. A días de cumplirse 3 años de guerra, Ucrania depende de los préstamos internacionales para cubrir necesidades básicas. Hoy comenzará la revisión del programa con el FMI, que espera la aprobación de leyes administrativas. El primer ministro ucraniano Denis Shmyhal espera recibir del FMI unos 2.700 millones de dólares este año. El país invadido recibió cerca de 118.000 millones en ayuda financiera por parte de países e instituciones aliadas desde que comenzó la guerra. Y en Europa, pese a las amenazas arancelarias de Estados Unidos, a la volatilidad política en Francia y Alemania y al estancamiento económico del bloque, los mercados financieros registran un récord tras otro. El índice Eurostoxx 600, que agrupa a las empresas con mayor capitalización bursátil en la Unión Europea, ha tenido en los primeros días del año un mejor desempeño que el S&P 500 estadounidense. Con un crecimiento en enero del 3,2%, superó a la bolsa estadounidense por más de 2 puntos, algo que no sucedía desde el año 2015. Y seguimos con otros temas, uno de los grandes temas que nos ocupa esta noche también, Carol. Así es, Rosa. Hablamos ahora de la situación en Oriente Medio porque Hamás entregó a la Cruz Roja los cuerpos de 4 rehenes secuestrados durante los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 en Israel, en un acto similar al realizado en liberaciones de rehenes anteriores. El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, calificó la entrega de abominable y contraria al derecho internacional. Es la primera vez que Hamás, considerada organización terrorista por la Unión Europea, devuelve cuerpos de secuestrados fallecidos. Entre ellos se encontrarían una madre israelí argentina y sus 2 hijos. Militantes de Hamás entregaron este jueves 4 ataúdes a la Cruz Roja ante cientos de personas en Han Yunis, al sur de Gaza. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó la puesta en escena de la entrega, calificándola de abominable y cruel y señalando que violaba el derecho internacional. Según Hamás, los ataúdes contenían los cuerpos de 4 rehenes israelíes muertos en cautiverio, entre ellos Kfir Vivas, el más joven de los más de 250 israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023, tenía 8 meses y medio cuando fue raptado en el kibutz de Niroz junto a su madre Shiri, de 32 años, y su hermano Ariel, de 4. El padre de la familia Vivas fue liberado a principios de este mes como parte de la tregua. También se cree que entre los cuerpos entregados se encuentra el de Oded Lifshitz, de 83 años, en el momento de su secuestro. En Israel, la población salió a las calles para presenciar el paso de los ataúdes rumbo a Tel Aviv, donde fueron trasladados al Instituto Forense Nacional para su identificación. Cerca de allí, en la Plaza de los Rehenes, cientos de personas se congregaron en una vigilia cargada de emoción. Es una sensación horrible, terrible. Hemos esperado tanto tiempo para oír buenas noticias. Lo que han hecho con una madre y sus 2 hijos es indescriptible. No hay palabras. Este día es especial por los niños. Somos un pueblo que se preocupa por todos. Aunque no los conociera, me duele su sufrimiento.
Hamás asegura que los 4 rehenes habrían muerto en bombardeos israelíes, una versión que Israel aún no ha confirmado. La entrega de los cuerpos marca la primera devolución de cadáveres durante el alto el fuego, que sigue pendiendo de un hilo. Y así crece la preocupación porque la frágil tregua pueda colapsar antes de que todos los rehenes vivos o muertos sean liberados. Y ampliamos informaciones con la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv. Maya, buenas noches. El acto de entrega de estos cuerpos ha generado polémica. ¿Qué críticas has escuchado al respecto ahí en Israel? Hola, Carol. Bueno, todas las entregas orquestadas por Hamás han sido tremendamente criticadas aquí en Israel, y en esta ocasión estamos viendo que también bastante más en el mundo. Ha habido incluso algunos países árabes que han señalado que lo de hoy pasaba casi cualquier límite. Aquí se lleva muy mal la necesidad de ver cómo se devuelven a los rehenes vivos hasta hoy. Hoy es la 7ª entrega, como decimos, y es la primera vez que entregan ataúdes. Y no se sabía qué iba a ser, pero se suponía que iba a ser algo tal vez no apto para todos los públicos, de manera que los medios israelíes han decidido ni siquiera mostrarlo. Quien ha sido curioso o ha tenido la necesidad ha buscado en otras redes internacionales y se han visto trocitos del acto en agencias, ¿no? La música con la que fueron entregados los ataúdes, los eslóganes, la foto la caricatura de Netanyahu con dientes de vampiro y sangrante, todo una cosa que se le quería ahorrar al público israelí porque estamos en un momento un poco difícil también con respecto a la libertad de expresión desde que empezó esta guerra, y se mezclan muchísimas cuestiones sobre la libertad de ser informados y sobre el deseo de no ser demasiado desagradables. Así que ha sido muy mal recibido esto que ha pasado hoy. Maya, y a propósito de que se mantenga este acuerdo para lograr la liberación de todos los secuestrados, ¿qué tanta esperanza hay ahí en Israel en torno a esto? Bueno, esperanza había incluso que volvieran con vida. La familia Vivas todavía no está concluido desde el punto de vista forense que son ellos 3 los que van a ser identificados. Sin embargo, el gobierno israelí ha dicho que sí son ellos, pero la gente está negándose a creerlo hasta que haya una confirmación todavía más firme. Por lo tanto, con respecto al alto el fuego, ahí cada vez que se hacen sondeos sale un 70% de la población que es lo que más desea por la devolución de los rehenes, también sacrificando el fin último de la guerra, que era acabar con Hamás, que la población mayoritariamente considera que no es posible. Y si bien el gobierno está diciendo que sigue adelante con la fase 2, hay algunos altos cargos del gobierno que han hablado con un canal cercano a Netanyahu, que es el canal 14, que en 2 ocasiones esta semana han dicho tajantemente que no va a haber fase 2. Sin embargo, el gobierno de manera oficial dice a todos los demás medios que sí va a haber. Así que estamos a la espera. Pues estaremos muy pendientes. Maya Siminovich, gracias por estas informaciones desde Tel Aviv. Y seguimos ahí en Israel porque hace apenas unas horas se registraron explosiones en 3 autobuses ubicados en aparcamientos de la ciudad de Bat Yam, a unos kilómetros al sur de Tel Aviv. Las autoridades policiales están investigando si se trata de un atentado terrorista. Las fuerzas de seguridad encontraron y desactivaron además otros 2 artefactos explosivos con temporizador en la vecina localidad de Jolón. El vocero de la policía aseguró que estos dispositivos eran idénticos a los que hicieron explosión en los autobuses siniestrados, incidente en el que no se registraron muertos ni heridos. Poco después, el ministro de Defensa ordenó intensificar las operaciones en Cisjordania. Y vamos a México porque allí la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves que ampliará su demanda contra los fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos para acusarlos de cómplices de terrorismo. Eso después de que Donald Trump designara como organizaciones terroristas a los carteles del narcotráfico. Sheinbaum anunció además 2 reformas a la Constitución para proteger la soberanía del país. Una modificación mencionará ahora que no se aceptará ningún acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación. La otra enmienda busca imponer la pena más severa posible a cualquier extranjero involucrado en tráfico ilegal de armas. En su conferencia de este jueves, Sheinbaum afirmó que la medida de Washington contra los carteles de la droga no debe servir de excusa para violar la soberanía de México. Escuchemos.
Pero nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije ayer. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión. Ampliamos ahora informaciones con la periodista Andrea Sosa Cabrios, a quien saludamos a esta hora en Ciudad de México. Andrea, buenas tardes. En la práctica, ¿qué implica esta designación? Esta designación tiene consecuencias en Estados Unidos, en primer lugar, pero también tiene consecuencias muy directas para México. En Estados Unidos significa que pueden ser sancionados, perseguidos judicialmente todos los que brinden algún tipo de apoyo a una de estas organizaciones ahora catalogada como terrorista. Pero para México lo más importante o lo más riesgoso es que este tipo de catalogación como organización terrorista permite a Estados Unidos unilateralmente una intervención militar para ir en contra de alguno de estos cárteles. Así como en su momento Estados Unidos en Pakistán mató a Osama Bin Laden, esta legislación le permitiría intervenir en México para hacer cualquier tipo de acción que considere necesaria contra los cárteles. Por esa razón es que Sheinbaum está insistiendo tanto en que México no va a permitir que se invada su soberanía. Esa invasión en la práctica puede ser una invasión literal. Bueno, Andrea, ¿y qué medida ha tomado México en el pasado para evitar una injerencia de Estados Unidos? En los últimos años, especialmente ahora últimamente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue el que precedió al de Claudia Sheinbaum, se tomaron algunas acciones después de diferencias que hubo con Estados Unidos para limitar la presencia y la actividad de agentes de la DEA o de la CIA, bueno, de la DEA principalmente en México. Se les impidió, por ejemplo, tener reuniones con funcionarios mexicanos sin que se informara sobre ello a nivel federal. Es decir, ellos a veces se reunían tal vez con funcionarios del ejército o con a nivel gobernadores o así. Entonces, ese tipo de actividades se les impidió, se les restringió. Y entonces, en el gobierno de López Obrador se cortó un poco la colaboración con este tipo de agencias. No totalmente, pero sí se controló mucho más. Y esto tuvo que ver con una serie de episodios, por ejemplo, la detención en Estados Unidos del secretario de la Defensa de México, Salvador Cienfuegos, que fue detenido allá sin que México hubiera estado enterado de que eso iba a ocurrir. Entonces, México ha tratado de restringir este tipo de operaciones, pero lógicamente una acción unilateral de Estados Unidos es algo que está posibilitado por esta acción contra los grupos de narcotráfico. Andrea Sosa Cabrios en Ciudad de México, gracias. Y la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, estará bajo toque de queda entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes, debido a la violencia del ELN, considerado grupo terrorista por la Unión Europea, que perpetró allí 4 atentados con explosivos la pasada madrugada. El peaje ubicado en la autopista internacional que comunica a Cúcuta con San Antonio del Táchira fue completamente destruido con explosivos. Varios puestos policiales fueron atacados a tiros, dejando al menos 5 personas heridas. Esta ola de violencia se produce un día después de que varios gobernadores colombianos reclamaran al presidente Gustavo Petro por el grave recrudecimiento del conflicto armado en varias partes del país. Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este jueves su candidatura presidencial para las elecciones generales de agosto en el país, pese a que la justicia le impide postularse. El líder indígena aseguró que disputará los comicios al margen del movimiento al socialismo MAS, el partido gobernante que lideró por décadas y que hoy se encuentra dividido entre Morales y el actual presidente Luis Arce. El exmandatario se presentará con el Frente para la Victoria, una pequeña agrupación de izquierda sin representación parlamentaria. A finales de 2024, el Tribunal Constitucional
ratificó un fallo que le impide postularse, aduciendo que ningún boliviano puede ejercer más de 2 mandatos presidenciales. Y en España, un tribunal condenó al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el cargo de agresión sexual contra la jugadora Jenny Hermoso, tras besarla luego de la final del Mundial Femenino disputado en Australia en el año 2023. Rubiales ha sido multado, pero ha evitado la pena de prisión. El proceso judicial ha provocado un acalorado debate en la sociedad española. Un momento que manchó uno de los días más felices de su vida. Así describió Jenny Hermoso el incidente ya en el primer día del juicio. Considerada una de las futbolistas más destacadas del campeonato, el beso de Rubiales eclipsó todo su éxito deportivo. Incluso durante el juicio, el ya expresidente de la Federación Española insistió en que el beso fue consentido. No. Algo que la jugadora volvió a negar ante el juez. He comentado que cuando él me agarra efusivamente de las orejas, ya no oigo ni veo nada, yo solo estoy mirando a la altura de los ojos y lo siguiente ya fue el beso. La Fiscalía había pedido prisión para Rubiales, aunque finalmente el juez se limitó a imponerle una multa de 10.800 euros por agresión sexual, desestimando los cargos de coacción por presionar presuntamente a Hermoso para restarle importancia al incidente. El caso Rubiales desató un acalorado debate sobre sexismo e igualdad de género en el deporte femenino español. No creo que sea un delito, y si eso es un delito, pues tenemos un problema en nuestro país, porque creo que esas cosas pasan cada día. Pues quizá un poco suave, porque el respeto entre jefe y empleado yo creo que exige algo más. Es positivo que se generen este tipo de sentencias para que la gente sepa que hay consecuencias a los actos. Además, el juez prohibió a Rubiales acercarse a menos de 200 metros de la jugadora, así como comunicarse con ella durante un año. Su abogada ya anunció que recurrirá la sentencia. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle.